Muy bien, chicos, de grado 8.1 reciban un saludo muy especial. Como les acabo de decir, muchachos, hola, gracias. Efectivamente, en estas últimas 2 semanas que nos quedan de conexión, vamos a tener unas dinámicas en las conexiones bien particulares. Como les decía a quienes se conectaron a tiempo, estas dinámicas se socializaron con padres de familia el día de ayer, ¿vale? Precisamente como lo vemos aquí en el PDF, desde el día lunes 1 de junio hasta el día 14 de junio, vamos en tanto, estas fechas son en tanto que son del periodo número 2, ¿vale? Vamos a tener esta secuencia en la clase bien específica, porque pues, ya les decía también, sin buscar culpables, pero pues en general en todo el cole se ha evidenciado cierta indisciplina en los procesos de las sesiones online, ¿cierto? Entonces, pues la intención es darle un poco más de seriedad a este tema de las conexiones en Zoom en primera instancia. Teniendo claro esto, entonces, ahora mismo entonces vamos a comenzar con el desarrollo de la última temática que vamos a comenzar a ver en nuestra sesión el día de hoy. ¿Listo? El hecho de que ciertamente se lo acabo de mencionar como la última temática no quiere decir que sea la última clase. En efecto, muy probablemente la próxima semana, aún no tengo claro cuáles son las fechas de las evaluaciones, pero pues en tal caso de ser así, digamos, de que se nos brinde la posibilidad de hacer la conexión, lo haremos para cerrar la clase, para puntualmente dar, digamos, la estocada final a la temática que hemos estado abordando en el transcurso de estos días. ¿Listo? Si no estoy mal, las evaluaciones son el 10 y el 11, ¿no? Vale, excelente dato, Holman, gracias. Si es 10 y 11, entonces es miércoles y jueves, gracias. Y si es miércoles y jueves, entonces pues tendríamos clase normal. Bueno, muchachos, bien. Ahora pues de igual manera con lo que acabo de decir, chicos, es importante para mí, ustedes, 8.1, precisamente por el hecho de que comprendo que las dinámicas en las que hoy en día estamos estudiando, necesitamos, muchachos, que todos, estudiantes, docentes y padres de familia, apuntemos al mismo objetivo, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo en común? La educación de ustedes, muchachos, ¿sí? Pero yo tengo claro ese objetivo. ¿El estudiante lo tendrá claro? El fin de la educación, que es precisamente que los niños aprendan ideas nuevas, no se va a cumplir. Insisto, no se cumplirá siempre y cuando los estudiantes vayan por un lado, los padres de familia vayan por otro y los docentes vayan por otro. Les Vale, decía, muchachos. muchachos, entonces que efectivamente en lo que tiene que ver con historia del mundo, podemos decir que vamos a dejar el tema en stand-by por lo pronto. Ya hemos podido eh, adentrarnos en todas las temáticas que corresponden a historia del mundo del periodo número 2. ¿Listo? Esto lo pueden ver directamente. El PDF que les estoy mostrando se encuentra publicado desde comienzo del periodo número 2 en la plataforma. ¿Vale? Los espacios, el espacio geográfico. ¿Vale? Puntualmente, por espacio geográfico, pues nos estamos refiriendo a una extensión de tierra, ¿vale? Con unas condiciones características, ¿bien? Unas condiciones características que nos permitirá entonces, en un momento dado, poderlo clasificar, poder determinarlo dentro de unas características específicas y en consecuencia poderlo denominar de una manera puntual. Por ejemplo, eh, hay una zona en Colombia que solamente esa zona en Colombia existe en ese lugar, ¿cierto? Solamente en Colombia se le llama de esta manera a ese lugar, pese a que hayan en efecto otros lugares que también sean similares. Similares, ojo, pero no iguales, ¿vale? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, de los, hay una, bueno, por ejemplo, de los llanos orientales.
¿cierto? Este es un espacio geográfico específico en tanto que, como lo acabo de decir, corresponde a unas características específicas que en consecuencia se le, bueno, en consecuencia permite unas dinámicas particulares, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que uno de los cultivos que puntualmente, o de los movimientos económicos que puntualmente se da en lugares como los llanos orientales, aquí en Colombia, es la ganadería, ¿cierto? Ay, pero profe, la ganadería también se da en otro lugar. Pues sí, en efecto, no estamos diciendo que sea exclusivamente de allá. No obstante, sí podemos asociar la característica de ese espacio geográfico con una característica de un desarrollo económico particular, ¿vale? Pese a que no sea exclusivo, eso sí hay que dejarlo claro, ¿vale? Aquí, entonces, en lo que corresponde a los espacios geográficos, muchachos, se pueden dar cuenta, vamos a tocar rápidamente las ideas relativas con los accidentes geográficos que efectivamente pudimos en grado séptimo acercarnos a las ideas sucintamente, es decir, de forma superficial, ¿vale? Bien, como ustedes saben, muchachos, hemos podido hablar en nuestras clases de historia e incluso en nuestras clases de sociales en relación, por ejemplo, a lo que es un espacio social, ¿cierto? Sabemos que un espacio es una zona determinada, una zona específica en la que se puede desarrollar distintas dinámicas en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Aunque no es exclusivo, perdón, no es exclusivo para la vida de los seres humanos, ¿sí? En general, la naturaleza se puede desarrollar en cualquiera de estos tipos de espacios geográficos, ¿vale? Sea llano, sea montaña, sea valle, sea, sean laderas, o sea, similares a un valle, sean ríos o canales fluviales, ¿cierto? O sea, ríos, en fin. En cualquiera de estos lugares de la naturaleza, refiriéndome a él de otra manera, llamado por supuesto espacio geográfico, es susceptible de que la vida sea recreada en ese lugar, ¿cierto? Como lo veíamos el año pasado, muchachos, los espacios en los que la vida en general se puede recrear, llamados espacios geográficos, se pueden determinar de acuerdo a los accidentes geográficos, es decir, eso se llamaría a la topografía que tenga cada terreno, ¿cierto? No se desarrollaría de la misma manera una sociedad. Ejemplo, las sociedades antiguas fluviales, por ejemplo, la sociedad egipcia, no se hubiera desarrollado de la misma manera si no existiera el río Éufrates o el río Tigris, ¿sí o no? De igual manera con Mesopotamia. No hubiera sido de la misma manera. Los avances que estas sociedades han podido alcanzar no hubieran sido los mismos si su ubicación geográfica no hubiera estado determinada por, en ese caso, los ríos, ¿cierto? Para las comunidades chipchas aquí en Colombia. De la misma manera, no hubiera sido la misma forma de desarrollo social si ellos no hubieran construido su sociedad en la planicie de lo que hoy en día se llama la sabana cundiboyacense. ¿Sí o no? Bien. En fin, entonces, efectivamente, muchachos, aquí esta distinción de espacio geográfico nos conlleva la aclaración de conceptos como, por ejemplo, los accidentes geográficos que vimos el año pasado, por ejemplo, un espacio social que en efecto también vimos el año pasado. ¿Listo? Bien, preguntas hasta lo que se ha dicho hasta aquí, muchachos. Preguntas, preguntas, preguntas.
No sé si sea de conocimiento de ustedes que la compañera Valerie tuvo una calamidad familiar en los últimos días. Sería bueno en estos momentos en los que la compañera está pasando por una situación dura emocionalmente hablando, dado que tal vez es más reconocido por parte de ustedes que en efecto la compañera tenía una relación muy allegada con su abuelito y pues el abuelito ha fallecido. De manera que si ustedes pudieran contactarse con la compañerita, independientemente de que ustedes sean los mejores amigos o no, es alguien que conocemos, es alguien que en este momento con toda seguridad está pasando por una situación emocional fortísima, en tanto que ha perdido a alguien muy importante para ella. Entonces, sería valiosísimo, muchachos, que ustedes de verdad mostraran su solidaridad con la compañera y pudieran extenderle un saludo de buena energía, muchachos, de verdad. Con la compañera Kevin, cuéntame, eh, ¿qué has entendido hasta este momento? Pues que los espacios geográficos están determinados cada uno de cierta forma, tienen diferentes características y Sí, pues pueden ser como un espacio geográfico, puede ser las cordilleras, un río, el río Magdalena, cosas así. muy bien, Kevin, es cierto. Gracias. Efectivamente, Kevin, muy bien por tu participación, muchas gracias. Los espacios geográficos, pues definitivamente nos va a ubicar directamente en la geografía terrestre, ¿sí o no? En la, oído, topografía. Cuando hablamos de topografía, es el estudio de los movimientos que efectivamente, o los cambios que efectivamente vemos en la geografía de la Tierra, ¿vale? De los espacios en los que, ya lo decía, en los que se desenvuelve la vida. No solamente la vida en tanto los seres humanos, si nos quedamos solamente viendo a los seres humanos, estaríamos haciendo una lectura antropocéntrica del mundo, ¿cierto? Pero en el planeta Tierra no solamente viven seres humanos. Es por eso que no podemos quedarnos exclusivamente en el antropocentrismo medieval, ¿cierto? Tenemos que verificar precisamente otros actores, ¿cierto? Que participan en el desenvolvimiento de las dinámicas de la naturaleza, ¿sí o no? Bien. Eh, bien, Kevin, en cuanto a, por ejemplo, la distinción que haces en los distintos espacios geográficos, chicos. Por lo pronto es importante eh, tener en cuenta que, como lo decíamos hace un momento, los distintos espacios geográficos determinan puntualmente las condiciones en las que las dinámicas de la vida para cierto grupo de animales, ¿cierto? Sean gregarios como los seres humanos, sean cazadores como otro tipo de animales, etcétera, ¿vale? No obstante, las condiciones del espacio efectivamente determinan que ese grupo de animales, que ese grupo de personas, bueno, tenga unas condiciones para el desarrollo de su vida particulares, ¿vale? No es lo mismo entonces las condiciones de vida que se dan en un municipio como Leticia, Amazonas, en Colombia, versus las condiciones de vida un municipio como Choachí, en Cundinamarca. ¿Sí? Efectivamente, independientemente de que Leticia sea un casco urbano importante en tanto que es la capital de un departamento, versus Choachí, que es un municipio pequeño, que es un municipio aledaño a la capital del país. ¿Sí o no? Geográficamente hablando, efectivamente afecta en tanto que, primero, Leticia está ubicado en una zona en donde no hay acceso fácil, ¿cierto? Primero. Segundo, efectivamente la geografía de ese lugar, ya sabemos, en tanto que es una zona selvática,
pues provee a sus habitantes de unas condiciones sociales y unas condiciones físicas para el desarrollo de su vida bastante diferentes, ¿sí o no? Por ejemplo, Choachí efectivamente ya no está en una zona selvática, sino que está en una zona, bueno, puede que algún día haya sido selvática, pero hoy en día puntualmente no lo es. Si bien es cierto, sí es una zona montañosa, es una zona accidentada topográficamente hablando, de igual manera está ubicado en un lugar cercano a otras comunidades, ¿cierto? Que le permiten en consecuencia poder establecer procesos económicos, ¿sí o no? Para el intercambio, ejemplo, de producciones agrícolas, etcétera, ¿sí o no? Entonces, en definitiva, nos estamos dando cuenta ahora mismo, muchachos, la influencia que tiene el espacio geográfico sobre el desarrollo de las condiciones de vida en el espacio social, ¿sí o no? Aquí entonces tenemos puntualmente, muchachos, la relación entre los distintos espacios, ¿sí o no? El espacio geográfico versus el espacio social. Ahora bien, cuando tanto los seres humanos como los animales, tenemos la posibilidad de transformar el espacio geográfico. Vamos a dar un ejemplo en cuanto a animales. Oh, por Dios, tenía el nombre hace 3 segundos y se me acaba de ir. A ver, ayuda. Ustedes, ayúdenme con esto. ¿Cómo se llama el animal que derriba árboles y construye presas en los ríos? ¿Cómo? Castor. Ese, sí, Castor. sí, señor, gracias, gracias. Efectivamente, el castor. Por ejemplo, el castor es un animal que directamente transforma el espacio, ¿sí o no? Las aves transforman una pequeña fracción de ese espacio geográfico, ¿sí o no? Efectivamente, para condicionar el desarrollo de su propia vida, de su propia vida. Hay que señalar aquí la diferencia que existe, muchachos, entre grupos de vida que son gregarios, es decir, quiero que sepan que la palabra gregario bueno, está directamente relacionada con la palabra grupo o grupal, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de seres vivos gregarios, estaríamos tratando de decir que son seres vivos que la forma del desarrollo de su vida depende directamente de la conformación de un grupo. Ejemplo, los elefantes, ¿sí? Nunca van a ver ustedes o van a saber de un elefante que anda por ahí solito, excepto si se encuentra en cautiverio, claramente, ¿sí o no? De resto, los elefantes son animales que viven en manada, ¿vale? Las cebras, pensemos en África, hay muchos animales de este tipo, las cebras, los caballos, ¿cierto? Las hienas, etcétera. Bueno, por supuesto, los seres humanos también. Claramente, los seres humanos transformamos el espacio, históricamente lo hemos hecho para poder no, para poder construir el desarrollo de nuestra propia vida, ¿sí o no? Por ejemplo, podríamos decir, muchachos, que a lo largo de la historia no siempre fue así. Ustedes saben que algún día fuimos nómadas, es decir, llegábamos a un lugar, nos comíamos lo que nos podía ofrecer ese lugar y cuando las provisiones de ese lugar se acabaran para podernos alimentar, para poder vivir, pues, chao, ¿cierto? Bien, pues efectivamente, muchachos, hoy en día ya no es así porque hemos podido, aquí es donde entra el concepto que estoy señalando, y hemos podido transformar nuestro espacio geográfico para tener unas condiciones de vida específicamente altas, ¿cierto? Entonces, bien, efectivamente, muchachos, aquí podemos mencionar entonces los tipos de ciudades, ¿vale? Retomando y uniendo con hilaridad estas ideas conceptualmente.
El espacio geográfico en esta zona para los seres humanos ha sido transformado, ¿cierto? Esa transformación le permitió a los seres humanos convivir en este territorio durante tiempo ilimitado, ¿sí o no? Consecuencialmente, la ciudad que hemos, o el lugar que hemos construido se llama ciudad, ¿sí o no? Esta ciudad, a lo largo del tiempo que los seres humanos que habitan esta ciudad mmm, han permanecido aquí durante el paso del tiempo, en consecuencia, esta ciudad ha sido transformada, ¿cierto? Por varios aspectos. Uno, la cantidad de personas que vivimos aquí ya no es la misma de hace 100 años. Hace 100 años éramos 12 millones de personas más o menos, ¿sí? 100 años después somos 50 millones de personas. Ah, espérenme un momento. Ah, bueno, sí, 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 sí. ¿Listo? Pasados 100 años somos aproximadamente 50 millones de personas versus 12 que éramos en un comienzo, ¿sí o no? Entonces, muchachos, ejemplo, las ciudades aledañas a este eje central que se ha convertido en la ciudad de Bogotá, las ciudades aledañas también han transformado sus paisajes. ¿Por qué? O sus espacios geográficos. ¿Por qué? Precisamente porque la ciudad, el eje central de este gran espacio geográfico llamado Cundinamarca es la ciudad de Bogotá, ¿sí o no? La ciudad de Bogotá, en tanto que crece y crece y crece y crece, pues directamente obliga a, digamos, a que los habitantes de los municipios aledaños, digamos que se sientan atraídos por las dinámicas que en esta ciudad grande se mueven, ¿sí o no? Es por eso entonces que hemos convertido por la fuerza de las dinámicas que ocurren en el eje central de esta zona, que es Bogotá, hemos convertido a las ciudades aledañas en ciudades dormitorio. Es decir, hemos transformado el paisaje y en consecuencia las dinámicas que se dan en los municipios aledaños a partir de las dinámicas absorbentes, si se quiere decir así, que, que tiene el eje central de esta zona, ¿vale? Holman. Profe, una pregunta. Es que pues quedan 2 minutos de clase, entonces si se sale nos volvemos a conectar o ya quedamos así. Vale. Por lo pronto, preguntas. Ya miramos, Holman. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, les recuerdo, muchachos, que la actividad tal cual la voy a leer como dice en el texto que está en la plataforma desde comienzo del periodo. Describa en un texto de una página con sus palabras cuál era el factor más importante que diferencia un espacio geográfico de un espacio social y un espacio económico y un espacio lúdico. Es decir, aquí tenemos 4 espacios. Dijimos el espacio geográfico, el espacio social, un espacio económico y un espacio lúdico, ¿vale? Hoy hemos aclarado puntualmente la correspondencia del espacio geográfico y el espacio social. El espacio económico ya lo hemos hablado y el espacio lúdico también. ¿Listo, muchachos? Es solamente hacer dijimos, un texto con sus palabras en el cual usted señale los factores más importantes de estas 4 ideas y ya está. ¿Vale, muchachos? Esa sería la actividad. ¿Preguntas, dudas respecto a lo que se ha dicho hasta ahora? Bien, efectivamente, en la semana pasada abordamos lo correspondiente con Historia de Colombia. Como esta área se ve cada 15 días, entonces hoy no se va a abordar lo relacionado con Historia de Colombia. Si alguno no ha podido enviar la actividad, pues me la puede enviar al correo electrónico. Si en la plataforma ya se cerró el, el espacio para la actividad. ¿Vale, muchachos? No sería necesario entonces conectarnos nuevamente. Creo que ya se ha podido hacer las aclaraciones conceptuales en cuanto a estas 4 ideas, al menos en cuanto a las 2 ideas con las que no nos habíamos relacionado directamente. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, chicos?
Listo, muchachos, entonces por lo pronto vamos a dejar hasta aquí. El tema es sencillo en tanto que definitivamente sé que lo hemos abordado.